Veremos un tema individual el día de hoy. Hablaremos de la unidad y de la diversidad en la iglesia. Como hay una unidad, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo, pero también hay una diversidad. Porque somos todos iguales, ¿no es cierto? No todos tenemos el mismo carácter, el mismo genio, no todos somos iguales en apariencia tampoco, ¿cierto? Física, uno más flaco, otros más gordos, como yo, otros más lindos, otros más feos. Bueno, no hay feos, ¿cierto? En realidad no hay gente fea. Es como lo que veíamos, ¿cierto? Depende de la perspectiva con que miremos a la persona. Todos tienen, ¿cierto?, su media naranja. Entonces la iglesia no somos todos iguales, hermanos. Somos distintos, somos diferentes. Somos todos diferentes, no hay ninguno que sea igual al otro. La cita bíblica, 1 Corintios 12, vamos a leer del 12 al 26, ¿ya? Pero vamos a leer de manera pausada, así que si quieren ahí en su Biblia o en su teléfono, y comenzamos en el 12 y llegaremos hasta el 26. Vamos a leer el primero, ¿cierto? El capítulo 12 de 1 Corintios, donde dice, porque si así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿cuántos miembros tiene? Muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Así también Cristo. Entonces, vemos acá como Pablo, hermano, utiliza las interrelaciones del cuerpo humano como una metáfora de la iglesia. Habla que somos muchos, pero somos un cuerpo. Somos distintos, pero somos un cuerpo. Somos diferentes, pero todos tenemos funciones distintas, pero estamos remando para un mismo lado, ¿cierto? Nos subimos a este barco y remamos para el mismo lado. Ahora, si hay otro que está remando para otro lado, tiene que bajarse del barco. Que está remando para atrás o para otro lado, ese debe bajarse del barco. Entonces acá hace hincapié Pablo a la unidad y también a la diversidad. Cada miembro tiene su forma, cada miembro tiene su lugar y su uso. El uso. El de menos honra también es parte del cuerpo. Debemos cumplir los deberes de nuestro propio cargo sin quejarnos y sin pelear con los demás. Dios nos llamó para algo, ¿cierto, hermano? Siempre lo decimos, siempre lo repetimos acá. Dios a todos nos llamó con un propósito. Aquí a nadie se le llamó a la banca, a ser cristiano de la banca, sino que todos fuimos llamados con un propósito, y ese propósito es anunciar, ¿qué cosa? El Evangelio, anunciar la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos fuimos llamados para eso, hermano. Dios nos llamó, recuerden que Él nos llamó, Él nos tomó, Él nos eligió, nos trajo a su gloria. Y nosotros, ¿cierto?, vinimos estando muertos en pecado, ahora estamos vivos para Cristo, para Cristo. Entonces debemos preguntarle a Dios, ¿para qué somos buenos, Señor? Heme aquí, Señor, ¿cierto? ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué? ¿En qué te puedo servir yo, Señor, a ti? ¿En qué te puedo servir? A lo mejor Dios le dirá, sé un testimonio andante, o donde tú estés, que debe hacerlo todo cristiano, ¿cierto? Predica el Evangelio, predica a Cristo. Hay mucho pueblo, Pablo en una de sus cartas habla, el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, hay que predicar el Evangelio. Le hablaba a los apóstoles, hay que hablar la grandeza de Dios porque hay mucho pueblo fuera que tiene que llegar a mí. ¿Ya? Se anuncia el Evangelio y el que es llamado recibe y viene a Cristo. Recibe y viene al Señor Jesús. Entonces preguntémosle al Señor para qué somos buenos y cumplamos el ministerio, cumplamos ese cargo que Dios nos dio, que Dios quiere que nosotros tengamos, cumplámoslo. Todos los miembros del cuerpo son útiles, hermano. Todos los miembros del cuerpo son necesarios. No hay ningún
Ningún miembro del cuerpo que sea inútil. No puede ser, hermano. Nosotros, nuestras manos, nuestras piernas, todo nuestro cuerpo nos sirve, ¿cierto? Para algo. Tiene su función. Y perfectamente componen el cuerpo de una forma armónica, hermano. Hay una armonía en el cuerpo, ¿cierto? En nosotros, cuando hablamos, cuando nos expresamos. Cuando yo ahora estoy moviendo las manos, ¿cierto? Estoy expresándome, pero hay una armonía en mi cuerpo. Hay una armonía, ¿cierto?, en lo que hago. Y así debe ser también en la iglesia. Debe haber una armonía en lo que se hace. Uno no debe estar, ¿cierto?, deseando el puesto o el cargo de otro. O de decir, no, yo quiero hacer lo que hace él. Si Dios te llamó para otra cosa a ti. Tienes tu cargo, tienes tu deber en la iglesia, cúmplelo. Cúmplelo. Tampoco hay un miembro del cuerpo de Cristo que no deba ni pueda ser de provecho, hermano, para sus, en este caso, sus comiembros o sus hermanos, nosotros como hermanos. No hay ningún hermano que no pueda ser de provecho para otro. Yo puedo ser de provecho para usted en alguna palabra, usted puede ser de provecho para mí en alguna palabra que me puede dar, en alguna enseñanza también. Como en el cuerpo natural del hombre, los miembros deben estar estrechamente unidos por los lazos más fuertes, en este caso, del amor en la iglesia. El bien del todo debe ser el objetivo de todos. Usted debe querer el bien de sus hermanos. Yo debo querer el bien de todos ustedes. Ustedes deben querer el bien mío. Y así en unidad, hermano, en amor, debemos unirnos para seguir adelante, para que la iglesia siga adelante. Nosotros cuidamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Lo aseamos, queremos que se vea bien, lo cuidamos. Asimismo debe ser en la parte espiritual, hermano. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Todos los cristianos dependen uno de otro, hermano. Cristo dijo, ¿cierto? Oren los unos por los otros. Cada uno tiene que esperar y recibir la ayuda de los demás. Eso tampoco está mal, el recibir la ayuda de parte de los hermanos. Cualquier tipo de ayuda. Entonces tengamos más del espíritu de unidad en nuestra religión. Como cuando habla Santiago, ¿cierto? Cuando habla de la religión. Entonces nosotros debemos a eso agregarle el amor, un espíritu de amor, un espíritu de unidad a nuestra religión. En el 12:13 continuamos porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Por cuánto espíritu? ¿Diferentes espíritus? No, todos, ¿cierto? En un solo espíritu fuimos todos bautizados. Y esta palabra bautizo habla de identificarse. Fuimos identificados todos en el mismo espíritu, en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean del pueblo escogido de Dios o sean gentiles, sean llamados, que somos nosotros, ¿cierto? Sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es un solo espíritu, hermano. Es un solo espíritu en el que nos sentimos identificados nosotros. Entonces tenemos esta cualidad como cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo, que está en nosotros y del cual todos nosotros somos partícipes, hermano. Todo el que dice que es cristiano y que ha recibido a Cristo es participante del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y asimismo nos identificamos también con su muerte en el bautismo. En el 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera el pie eso, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Dónde estaría todo esto, hermano? Si fuéramos todos devocionalistas, si fuéramos todos pastores, si fuéramos todos hermanos, no hay pastor, no hay predicador. No, yo quiero ser hermano, yo no quiero ser nada más que eso. No habría una armonía en la iglesia, hermano, no habría una armonía en el cuerpo de Cristo. Por eso debemos buscar en nosotros para qué Dios nos llamó, hermano, para qué
somos útiles para Él. ¿Para qué? ¿En qué puedo yo servir al Señor? Y nadie estará de más. Todos somos necesarios, hermano. Cada uno de los que estamos en una iglesia o somos participantes de una iglesia, somos necesarios en el cuerpo de Cristo porque por algo el Señor nos llamó. ¿Ya? Nadie sobra, hermano. Ninguna persona sobra en las iglesias. Al contrario, todos son de utilidad. Dios no nos llamó por nuestra capacidad, hermano. Eso usted tiene que grabárselo bien en su mente, en su cabecita loca. Dios no te llamó por tu capacidad. Dios no dijo, no, Él es elocuente, Él sabe hablar, Él sabe predicar, Él se sabe expresar, a Él lo voy a elegir como predicador. No, hermano. La Escritura nos dice absolutamente lo contrario, nos dice que ¿a quién llamó Él? A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para que fuera. Al ignorante, ¿cierto? Para avergonzar a los sabios. A esas personas llamó Dios. Y Dios es el que te capacita, hermano. Así que si Dios te llamó a hacer algo, nunca digas que no. O nunca digas, no, es que yo no sé. Yo lo voy a... Pero ¿cómo yo? Tienes que hacerlo, hermano. Tienes que hacerlo porque Dios te está llamando. Y si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. De eso no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda, hermano, en que Dios te va a capacitar. Porque Él te está llamando y Él es fiel para cumplir. Recuerden que Él nos llamó y Él terminará la obra en nosotros. Así de fiel es nuestro Señor. Recuerden que la salvación no depende de usted, hermano. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, si Él comenzó la obra en nosotros, Él también la terminará, la acabará en nosotros. ¿Nosotros qué debemos hacer en nuestro caminar cristiano? Perseverar, hermano. Usted debe perseverar, nada más que eso. Usted ya recibió a Cristo, usted ya fue llamado, usted está en los caminos del Señor. Usted lleva tiempo, lleva años a lo mejor en el Evangelio. Y la palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Ya? Entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer desde que Cristo lo llamó a usted? Persevere, trabaje, viva para el Señor, busque las cosas de arriba y verá que el día menos pensado estará en la gloria eterna con el Señor. No nos vamos a dar ni cuenta, hermano, cuando ya nos muramos y estemos con el Señor, estemos descansando, ya sin problemas, ya no va a haber que pagar las cuentas a fin de mes, no va a haber que hacer trabajar, ¿cierto? Estaremos en el cielo, como dice la Escritura, adorando al Señor, para siempre, por los siglos de los siglos. Estaremos con nuestro Dios. Entonces Él no te llamó por tu capacidad, hermano. Deja que Dios trabaje en ti. Él nos llamó solo por su misericordia, por su amor, por su gracia. Entonces por eso es necesario que podamos entender, hermano, que el cuerpo de Cristo es diverso, con personas y caracteres diferentes. Y esto también para forjar nuestro carácter, con personas más difíciles, personas más amables, otros más tiernos, ¿cierto? Otros más ariscos en el carácter, en el genio, pero todo es para formar nuestro carácter, hermano. Para trabajar con diferentes personas, ¿cierto? También esto es para humillar nuestro ego muchas veces, para que podamos demostrarle a Dios que tenemos el carácter de Jesús. Para que podamos demostrarle al Señor que tenemos ese carácter. Un carácter, ¿cierto?, que Dios va a formar en nosotros. Que Dios lo formará en nosotros. Y demostrándole al Señor que somos todos iguales, hermano. Y que no menospreciamos a nadie. Hay iglesias donde miran en menos, al de humilde condición, lo miran en menos. Cuando no debe ser así, Santiago también nos habla de eso. En la iglesia son todos iguales, tanto ricos como pobres, como leímos, ¿cierto?, como esclavos o libres, son todos iguales ante los ojos del Señor, hermano. No hay diferencia ante Él. Por eso no debemos hacer acepción de personas, mucho menos en la casa del Señor. En el verso 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Cómo fueron puestos? Como Él quiso, hermano, como Él quiso, como Él quiere. Dios es el que mueve su iglesia, Dios es el que mueve la obra. Él pone los miembros en su iglesia
Él los coloca donde deben estar. No hay intervención humana, hermano. No hay intervención de parte del hombre, sino que Él los puso en el cuerpo como Él quiso. Y esta es una acción completa y personal de parte de Dios, hermano. Es completa de parte del Señor, ya que Él es quien nos ha puesto para llevar su palabra. ¿O se asesoró de alguien Dios? ¿O tú le prestaste asesoría? ¿O alguien le prestó asesoría? ¿Alguien fue el consejero de Dios? Para decirle, no, Señor, este aquí, este acá, o yo te voy a aconsejar, Dios. No, hermano, nadie, absolutamente nadie. Nadie puede aconsejar al Señor. Él es soberano. Él puso a los miembros del cuerpo como Él quiso. Y debemos aceptarlo porque es su voluntad. Después que hemos conocido al Señor, que hemos aprendido de Él, de su palabra, nos hemos dado cuenta, hermano, en que Él nos llamó, en que Él nos eligió y que ya somos parte de su iglesia. Una vez que empezamos a conocer del Señor, de su palabra, empezamos a conocerlo a Él, cómo trabaja, cómo Él opera en nosotros, en nuestra vida, cómo nos cambia, cómo nos transforma, cómo nos quiere, cómo quiere que vivamos para Él. Nos damos cuenta de que Él nos puso en su iglesia, de que Él nos llamó, hermano, y que no depende de nosotros. Y eso debe grabártelo bien en tu cabeza, hermano, insisto, no depende de ti. Si tú eres un salvo, si tú eres un cristiano y perseveras hasta el fin, serás salvo. Mucha gente llega a las iglesias y se va, hermano. Muchos son pasajeros de las iglesias. Como lo que hablaba la hermana Cindy, habla de la semilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tierra no es buena, no es una buena tierra. O no es tierra, sino que es una roca, donde la semilla cae, ¿cierto? Florece y se muere. ¿Por qué? Porque no tiene donde echar raíces. Cuando la tierra es mala, echa raíces, ¿cierto? Pero como la tierra es mala, se seca esa planta que ha salido de esa semilla. No germina, porque la tierra es mala. Tú estás aquí, ¿por qué? ¿Cómo es tu tierra entonces? Si tú estás acá el día de hoy y sigues caminando y sigues perseverando, ¿cómo es tu tierra? ¿Es buena o es mala? Es una buena tierra, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha echado semilla, o sea, ha echado raíces en ti. Esa semilla que un día fue tirada, llegó a tu corazón y echó raíces. Eres una buena tierra, hermano. Eres una buena tierra. Ahora nosotros hemos visto pasar a mucha gente por esta iglesia y los podemos ver ahora dónde están, ¿cierto? Muchos conocidos también. Y podemos deducir que no era una buena tierra, era una mala tierra, hermano. Otro era un corazón de piedra. Otro era un corazón de camino, ¿cierto? Que cayó la semilla, vinieron las aves, se comieron la semilla y todo pasó. Muchos actuaron por emociones, hermano. Decían amar al Señor, yo te seguiré hasta el final. Yo siempre recuerdo esas palabras, hermano. Y me acuerdo y me da mucha pena porque con qué facilidad, hermano, dicen, yo te seguiré hasta el final, Señor. Yo te seguiré hasta el final. Yo daría la vida por ti. Como Pedro, ¿cierto? O como Judas. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó, hermano? Sabemos que como cristianos podemos fallar. Como cristianos podemos pecar. Podemos estar a lo mejor en un estado de pecado, hermano. Podemos estar luchando con un pecado en nuestra vida. Pero no va a ser para siempre. Sino que usted va a perseverar. A lo mejor está atribulado espiritualmente. A lo mejor alguna vez ha pensado hasta en dejar la iglesia, irse. Y no ir más a la iglesia. Pero hay algo ahí que a usted lo mantiene y que lo sostiene. Y no se sienta mal, hermano. No se sienta mal porque esos pensamientos pasen por su mente. Porque es la lucha y es la batalla diaria del cristiano, de todos los días. Usted tiene que ponerse contento cuando todo eso pasa y usted se ve que está aquí en la iglesia y todo pasó y todo fue un mal rato y las cosas que pensé yo y las cosas que iba a hacer. Pero gracias, Señor, porque aquí sigo y aquí estoy perseverando hasta el final. Ese es el pensamiento, hermano. Esa es la batalla, esa es la vida diaria del cristiano.
No es una vida perfecta, hermano, de que yo recibo a Cristo y sigo caminando y todos felices, todos contentos. No, batalla tras batalla, duda tras duda, llanto tras llanto, hermano. Va a ser tu vida de cristiano. Pero tú vas a perseverar y vas a seguir adelante. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si te caíste, si te sacudes, sigues caminando. ¿Por qué te va a quedar en el suelo? ¿Por qué te vas a quedar ahí, hermano, en el suelo? Que se burlen de ti. Si tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante, sea como sea, en cualquier situación, hermano. Él lo hará. En el 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un solo miembro. Entonces debemos entender esto, hermano. Dios nos llamó para formar, para ser parte del cuerpo, ¿ya? No para que usted sea el cuerpo completo, sino para formar parte de ese cuerpo y ser único. Ser único, hermano. Él no te llamó para imitar a otras partes del cuerpo. ¿Se imaginan las manos dijeran, no, yo quiero ser pie ahora? Ya tendríamos que andar caminando, ¿cierto?, de mano, porque las manos quieren ser pie. ¿Y cómo nos sostendríamos con las manos? No podríamos, ¿cierto? Y las piernas tendrían que ser manos, y cómo comemos, es ilógico, hermano. Es ilógico. No se puede. Que la oreja dijera, no, yo quiero ser nariz ahora. ¿Se imaginan? La oreja ahí de nariz. Por eso hablamos de una armonía en el cuerpo de Cristo. Y Pablo, ¿cierto?, hace esta analogía del cuerpo. Porque nos miramos, yo los veo a ustedes, hermano, y son perfectos. No son bonitos, pero son perfectos. Dios nos hizo perfectos. No, yo tampoco soy bonito, obvio. Pero vemos una armonía en el cuerpo, vemos una armonía cuando vemos a una persona caminando, cuando se mueve, se expresa, habla. Es una armonía perfecta, hermano. ¿Y de dónde viene esa perfección? De parte de Dios. Así también quiere que nosotros seamos en la iglesia, que nos movamos de una forma perfecta, armónica, sin peleas, sin disensiones, sin trabas, hermanos, sino que fluyamos como cuerpo del Señor, así como fluye nuestro cuerpo cuando nos subimos a una bicicleta y pedaleamos y andamos, ¿cierto? O cuando nos tiramos a una piscina y nadamos, ¿cierto? Hay una armonía para poder nadar, para poder salir a flote. En el cuerpo de Cristo es lo mismo, absolutamente. Debemos ser armoniosos en nuestra comunión también con el Señor. En el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Váyanse, pies. Aparte huelen mal. Váyanse, no los necesito. ¿Se imaginan? Hermano, usted no es necesario en la iglesia. Váyase. Váyase, hermano. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Quién soy yo para echar a una persona a una iglesia? ¿Quién soy yo para decirle a un hermano, tú no sirves en este lugar? Si Dios nos llamó para servir en cualquier lugar, hermano, no solamente en la iglesia, aunque estamos hablando de la iglesia. Usted a lo mejor puede estar, ¿cierto?, en su silla, toda la reunión, a lo mejor cualquier hermano dice, el hermano ha estado 10 años en la silla, 10 años congregando, si llega a la misma silla, ¿para qué sirve él? Si llega solamente a sentarse, ¿para qué sirve, hermano? Sirve y de mucho. ¿Por qué? Porque ese hombre o esa mujer viene cada día a alimentarse de la palabra del Señor. Y él tiene su ministerio, él tiene su trabajo. ¿Dónde lo ejerce? No lo sabemos nosotros. Pero puede ser en su casa, puede ser en su trabajo. Puede ser que lo veamos, que él a lo mejor ahí no hace nada, calladito. Pero lo conocemos en la calle, lo conocemos en su trabajo, lo conocemos afuera. Las relaciones, ¿cierto?, sociales afuera, con otras personas. A lo mejor es un gran predicador afuera y no lo sabemos. Entonces no debemos juzgar, hermano, ni decir que él no es necesario, o que a qué viene a la iglesia. Tampoco, hermano. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Todos nos necesitamos para formar un cuerpo perfecto. Nadie sobra en el cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros debe saber
para qué es bueno en la iglesia, y si no lo sabe, pídale a Dios que se lo revele. Pídale a Dios que le revele, hermano. Y si dice, no, Dios no me revela, Dios no me ha dicho nada, Dios no me ha hablado, bueno, hágalo, haga lo que sabe hacer. Haga para lo que Dios lo llamó, ¿cierto? Como un cristiano, como el estándar del cristiano. Predicar su palabra, hablar de Cristo. Hablar, hablar de Él. En el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tiene necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En el 24, note otra vez, Dios ordenó el cuerpo. Él ordenó el cuerpo, hermano. Entonces Pablo continúa aquí con su analogía sobre el cuerpo humano, describiéndonos que todos los miembros del cuerpo son necesarios y están puestos con una determinada función. ¿Cierto? Nos dice que tanto como los decorosos e indecorosos son necesarios. Y esto es para reafirmar, hermano, que nadie sobra en el cuerpo del Señor. Él reafirma con esto, que todos, ¿cierto?, somos necesarios. Hay partes del cuerpo, ¿cierto?, que se visten más dignamente, partes íntimas del cuerpo, ¿cierto? Entonces esto significa que todo, hermano, en el cuerpo es necesario. Todo tiene una función necesaria, perfecta y armónica en el cuerpo de Cristo. En el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Si una parte del cuerpo, del miembro padece, ¿qué hacen los otros? Padecen también, ¿cierto? Y se duelen juntamente con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan juntamente con él. Debemos gozarnos nosotros, hermanos, de los logros de los demás, sabiendo que ese logro viene de parte de Dios, como lo acabamos de leer, ¿cierto? Asimismo debemos llorar con los que lloran y sostener a los que están en pruebas o en dificultades. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Tenemos ese espíritu nosotros de gozarnos con los que le va bien, de alegrarnos, cuando al hermano le va bien, alegrarnos, cuando al hermano le va mal, ayudarlo, cuando al hermano está triste, consolarlo? ¿Tenemos ese espíritu nosotros? Aquí, como iglesia, debemos tenerlo, consolar al que llora, llorar juntamente con él, gozarse con el que está contento, con el que está bendecido, con el que ha recibido alegría en su corazón. ¿Qué es lo que dijo Cristo sobre la unidad? En Juan 17:22, la gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la unidad que quiere Cristo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, unidad, así como nosotros somos uno, Padre, Hijo, ¿cierto? Espíritu Santo, unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿cierto? Se incluyó el Padre, Cristo y el cuerpo, que somos nosotros, para que haya una unidad perfecta, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En 1 Corintios 1:10 Pablo dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Pablo le exhorta a los corintios que no hayan divisiones, no se dividan, no peleen, al contrario, estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que es como debe ser, hermano.
que es como debe ser. Hoy en día hay una lucha, hay una batalla entre iglesias, entre hermanos. Una guerra, hermano, de cristianos. Imagínense, hasta los mismos cristianos peleándose unos con otros. Unos que no están de acuerdo con uno, otros que no están de acuerdo con los otros. Y por pura, cierto, tonterías muchas veces, hermano. Muchas veces por tonterías. Cuando Cristo nos llama a tener una unidad. A lo mejor no pensamos de la misma forma, pero hay una unidad y hay un solo sentir, un solo parecer, ¿cierto? Y fuimos llamados todos a la misma comunión con el Padre, por medio de Cristo. Es por eso que hay tantas religiones, hermano. Las religiones dividen al hombre, dividen a las personas. El Evangelio une. El Evangelio es unidad. Cristo, ¿cierto? Lo acabamos de leer aquí en Juan, como Él dice, que hay una unidad entre Él, el Padre, el Espíritu Santo y su iglesia, su cuerpo. Y Pablo dice que no peleemos, sino que estemos unidos. Estemos unidos. ¿Será imposible esto? No, ¿cierto? No es imposible. Jesús lo acaba de enseñar, nos acaba de decir que estemos unidos en Él. En Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos. ¿Cómo? Con paciencia. Sopórtense, hermano, con paciencia, porque no son todos iguales. Soporta a tu hermano con paciencia en amor. Si tú no soportas a tu hermano es porque no hay amor en ti. Si no soportas a tu hermano es porque no hay amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, dice Pablo acá, está hablando a los Efesios. En el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, ¿de quién? De todos. Unidad, un cuerpo, unidad, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, hermano, Dios, y por todos y en todos. Unidad perfecta, hermano. Hay cuando nosotros estamos en el Señor. En Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Se fijan cómo Pablo insiste ahora a los filipenses? ¿Cierto? Les habla de un mismo amor, de estar unánimes. Y les dice sintiendo una misma cosa, sientan lo mismo. Acá en la iglesia debemos estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, ¿cierto? Que es venir, adorar al Señor y recibir su palabra. Porque ese es el motivo de esta reunión, ¿cierto? De estar con el Señor, de estar con Él, de compartir con los hermanos y de ser alimentados de su palabra. Ese es el fin de estar acá. Y debemos estar unánimes. Porque estamos unánimes, ¿cierto? Usted está escuchando la palabra, usted está escuchando el consejo del Señor, que no somos todos iguales, que debemos estar unidos. Y usted está analizando esta palabra, la está guardando en su corazón. ¿O está pensando en el almuerzo? ¿O está pensando en qué va a hacer más rato? ¿Qué va a hacer o a dónde va a salir? Debemos consagrar este tiempo para el Señor, hermano. Esa es la unidad. Porque si usted no está aquí, está con su mente en otro lado, no estamos en unidad. No hay unión. Al contrario, hay división, porque usted está en cuerpo acá, pero su espíritu anda en otro lado, vagando por ahí. Entonces, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por querer ser visto, porque me vean. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Este es un principio que debemos valorar nosotros, hermanos. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así debemos ser en la iglesia. Nunca debemos exaltarnos nosotros o creernos más que los demás.
En el mundo es así, ¿cierto? Todos quieren ser mayor que el otro, todos quieren ser más que el otro. Muchos aparentan, ¿cierto?, para querer ser más que el otro, más que el vecino, más que el cuñado, más que el amigo. Siempre quieren ser más. ¿Y eso dónde lleva? Lleva a codicia, a pleitos, a necedades. Y acá nos da la base, Pablo nos dice que nosotros debemos estimar como superior a nuestro hermano, sea quien sea. Sea el más humilde de los hermanos, yo debo tratarlo con amor, con respeto. Con el mismo amor en que Cristo me llamó a mí y que Cristo y Dios nos trata a nosotros. Con ese amor. A un niño, tratarlo con el mismo respeto que se le trata a un adulto. Muchas veces a los niños no se les trata con ese amor o con ese respeto. Porque dice, es un niño, no entiende, ¿qué sabe? Pero él merece el mismo respeto que un adulto. El mismo respeto. El mismo respeto merece un hermano que viene recién llegando a una iglesia que el que tiene el pastor o el encargado de una iglesia. El mismo respeto. Y ese que tiene un cargo en la iglesia debe estar siempre de bajo perfil y estimando, como dice acá Pablo, al otro como superior a él. Y tratándolo con amor y tratándolo con respeto y con reverencia. Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Como cristianos debemos mirar por nuestros hermanos, debemos mirar por los demás. No debemos ser egoístas. Tampoco está diciendo acá que usted no mire por usted y se despoje de todo y como muchas veces enseñan y despójese y délo todo y entregue todo y toman versículos bíblicos, no, sino que habla de un principio que debemos siempre estar preocupados del hermano, preocupados de la hermana, de los demás, de la situación de los hermanos. Como iglesia debemos estar preocupados nosotros. Mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro, por lo de los demás. Una preocupación por el hermano, por la otra, por el otro miembro del cuerpo, preocupándonos por el otro miembro del cuerpo. Y terminamos con Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y cómo? Como yo os he amado. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Somos discípulos del Señor, somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces debemos tener amor los unos por los otros. Debemos amar al hermano, debemos amar al prójimo, demostrar ese amor, demostrar misericordia, amar, hacer justicia, hacer misericordia, ¿cierto? Como dice el Señor. Y amar por sobre todas las cosas al Señor, hermano, que es lo principal. Porque de Él mana la vida, de Él mana, ¿cierto?, el amor que nosotros podamos tener también. Todo viene de parte del Señor. Nosotros podemos entregar un amor, ¿cierto?, pero es un amor de mentira, un amor superficial. El amor verdadero, ¿cierto?, lo entrega a Dios, nos entrega a nosotros y nosotros debemos entregarlo a los demás. Y amamos al hermano y amamos al prójimo y demostramos ese amor, ¿cierto? Como dice Juan, con hechos, con cosas tangibles, un amor que se ve, no un amor de palabra, no un amor de boca, porque cualquiera ama de boca, hermano. Cualquiera ama de boca o de palabra, pero Juan es muy explícito en decir que no solo amemos de palabras, sino que de hechos. Y así demostramos el amor, hermano, como dice acá también, despojándonos nosotros mismos y preocupándonos del hermano, de los demás, demostramos nuestro amor. Porque todo lo que hay en esta vida, hermano, es pasajero. Salomón lo dice, todo lo que hay en este mundo bajo el sol es vanidad. Todo es vanidad, hermano, todo es vanidad. El hombre muere y ¿dónde va? Su espíritu. Al Seol o al cielo. Al cielo o al infierno hay dos ciertos destinos donde podemos ir. Y el resto queda todo en la tierra y es vanidad, hermano, vanidad. Debemos preocuparnos más por lo espiritual. Y es enfático Cristo también cuando habla sobre esto, de nuestra vida espiritual. Pablo también, las cartas de Pablo, la Escritura, siempre nos va a dar, nos va a decir que nos preocupemos más de nuestra vida espiritual.
Jesús nos habla de los pajarillos, ¿cierto? No tienen problema ellos. Dios los alimenta. Y dice, ¿cuánto más ustedes? Que son sus hijos. ¿Cuánto más? Si Él se preocupa de los pajaritos, ¿cuánto más no se va a preocupar de nosotros? Entonces, hermanos, vivamos tranquilos. Persevere, siga adelante, siga caminando. Siga mirando al Señor por sobre todas las cosas. Si se cayó, levántese y siga adelante. Si está triste, ya pasará la tristeza. Si está deprimido, ya pasará, hermano. Ya pasará esa depresión. Él no nos dejará, Él no nos desamparará. Él es fiel, hermano. Él es fiel. Él cumplirá en nosotros lo que ha prometido. Por eso debemos caminar y seguir caminando tranquilos. Y perseverando siempre en el Señor y buscándolo a Él por sobre todas las cosas. Amén. Te damos muchas gracias, mi Señor. Somos un cuerpo en ti y queremos estar unidos. Queremos estar unidos, seguir unidos, Señor, porque el motor de todo esto, Padre, de este vehículo, de este barco, eres tú, Señor. Eres el motor que mueve todo esto, mi Señor Jesús. Por eso queremos darte gracias, porque cada día que estamos reunidos en este lugar, por estar con nosotros, dándonos una palabra, dándonos un mensaje, dándonos un consejo, Señor. Eres bueno, Dios, eres bueno. No hay otro mejor que tú, Padre. No hay nadie más bueno que tú, mi Dios. Gracias por la vida, gracias por este lugar. Gracias porque nos mantienes unidos hasta el día de hoy, Señor. Queremos seguir adelante, queremos seguir caminando, Señor. Queremos seguir perseverando hasta el final. Hasta que tú dispongas de nuestra vida y nos lleves a tu reino, Dios. Que es nuestra meta, que es donde nosotros queremos llegar. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han llegado el día de hoy. Lleva sanidad a la vida de cada uno de ellos. Lleva paz, amor, restauración en su vida material, espiritual. En todo sentido, Padre, glorifícate en tus hijos. Porque tú eres fiel, Señor. Eres fiel, eres verdadero. Un día nos dijiste que no nos dejarías. Un día nos dijiste, Señor, que no nos desampararías jamás y que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo creemos, Padre, lo creemos. Por eso seguimos aquí. Por eso oramos a ti, por eso clamamos a ti. Porque sabemos que tu oído está presto a nuestras oraciones. Sabemos que tu oído en esta hora está atentamente escuchándonos, Señor. Y escuchando nuestra oración y nuestro clamor. Y escuchando también nuestra gratitud, Padre, hacia ti. Gracias, Señor. Gracias. Entregamos todo lo que hemos hecho el día de hoy ante ti, ante tu trono, Señor, esperando que sea como una ofrenda agradable ante ti. Si hemos pecado, si nos hemos caído, Señor, si hemos tropezado, te pedimos perdón. Si hemos fallado a tu palabra, a lo mejor a tus mandamientos, te pedimos perdón, Señor. Y que te acuerdes, Padre, que somos carne, Señor. Que somos simples hombres, simples mujeres pecadores, Señor. Que anhelamos un día estar en tu presencia y anhelamos cada día esa fuerza, Señor, para perseverar y seguir adelante, para un día estar ante ti, Señor. Muchas gracias, Dios, te damos en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.